Milton, buen día. Sí, Tengo examen de fisiología ahorita. puede darlo nomás. Lo vamos a pasar para ver. Ya, gracias, Milton. Ya. Bien, entonces, ¿cuál es la clasificación de los epitelios? Se clasifican en simple y estratificado. Siempre que veamos un epitelio, debemos ver si es de ese tipo. Ahora, en la clasificación de los simples tenemos, de acuerdo a su forma, que pueden ser planos o escamosos, pueden ser cúbicos, pueden ser cilíndricos o prismáticos, o pueden ser pseudo estratificados. En la clasificación de los estratificados tenemos estratificado plano, de acuerdo a su última capa de célula, es lo que define si es epitelio estratificado plano, si es cúbico, si es cilíndrico o prismático, etcétera. Aquí entonces tenemos varias capas de células y la última capa de célula es plana o escamosa, entonces decimos que es un epitelio estratificado plano o plano estratificado, ¿ya? Y aquí le añade una capa de queratina, entonces la última capa de célula es plana, decimos que es un epitelio estratificado plano queratinizado. Aquí tenemos otro tipo de epitelio, la última capa de células son cúbicas o prismáticas, entonces decimos que es estratificado cilíndrico. Y así, todos tenemos esto. La única capa de célula que es el epitelio de transición es diferente a los demás. Aquí son grupos de células que varían en su forma, puede ser mixto o polimorfo. Lleva esos tres nombres que solo se encuentran en la vejiga, en la vía urinaria. En la vejiga, ¿por qué varía en su forma? Porque es un órgano que cambia de forma, o sea, al llenarse, el epitelio se estira, entonces estas células se van a hacer más alargadas, más planas, y cuando está vacía, ese epitelio se encuentra un poco más, o las células se encuentran más juntas, entonces van a variar en su forma. Creo que eso entró en una pregunta de examen, ¿no? Sí. Epitelio mixto. Aquí tenemos Alcardias. ¿Alguien sabe dónde se encuentra Alcardias? ¿Dónde se encuentra ubicado anatómicamente? ¿Nadie? Si este es el esófago terminal y aquí empieza el estómago, ¿dónde se encuentra? En la boca del estómago, podríamos decir, ¿no? Esta es la primera porción del estómago que lleva el nombre de cardias. ¿Ya? Aquí encontramos dos tipos de epitelio para identificar a esta lámina. Se enfoca una porción del esófago porque hace referencia o eso nos indica que esta es la primera porción del estómago. Entonces aquí tenemos al esófago terminal con un epitelio plano estratificado y se continúa con el estómago teniendo un epitelio simple cilíndrico mucoso. ¿Ya? Entonces este sería su epitelio. Por acá tenemos su membrana basal, membrana apical. Todo esto viene a ser el corium o lámina propia. ¿Ya?
y se continúa ya con la submucosa que no se puede ver muy bien. Aquí tenemos a la glándula tiroides, o tiroides también lo pueden llamar, que presenta estas estructuras, el folículo tiroideo conformado por grupos de células que llevan el nombre de células principales. Todas estas células principales, ¿qué forma tienen? Tienen una forma cúbica. Y este grupo de células forma un epitelio simple, una sola capa de células que tienen su forma cúbica, entonces decimos que su epitelio es simple cúbico. Aquí vemos las células principales de forma cúbica por el tamaño más que todo. Más redondita pareciera ser un cubo, pero son un poco más redondas. Entonces este lleva dos nombres, epitelio simple cúbico, y también lleva, son células principales de forma cúbica. Aquí el color rosado lo que vemos es el coloide, que es donde se almacena el producto de secreción de estas células principales. Y todo esto de rosado viene a ser las trabéculas o tejido conectivo. Siguiente imagen. Hay que tomarse quinoa. ¿Sí? Porque las venas tienen más masa que la quinoa. Paulina. Ya las activé ya. Aquí tenemos al intestino delgado. El intestino delgado está conformado por vellosidades intestinales. Toda esta es una vellosidad intestinal. Aquí se encuentran vellosidades intestinales sueltas. Y su capa mucosa, su primera capa se encuentra conformada por el epitelio, su lámina propia o corion. Y no se ve muy bien aquí la muscular de la mucosa. Bien, el epitelio, esta es una imagen muy bonita. Se puede ver aquí claramente el epitelio. Todo esto viene a ser, ¿qué se llama esto? La parte basal. Una membrana basal, ¿no? Y esto, Membrana apical. membrana apical. Qué buen pulso. Aquí tenemos entonces las divisiones, ¿no? Aquí hay una célula, aquí hay otra célula. Casi no se puede ver bien esto. Aquí esta imagen se ve muy bien. Y ven el tamaño, parece un cilindro, ¿no? Entonces, y hay una sola capa de células. Todo esto es una sola capa de células. Entonces entra en la clasificación de los epitelios simples. Ahora, aquí tenemos, por su forma, es cúbica, perdón, es cilíndrica, entonces decimos que es un epitelio simple cilíndrico. Esto que no se puede ver también presenta chapa estriada. Todas las vellosidades, los enterocitos presentan chapa estriada. Y también presentan células caliciformes. En el examen parece que la mayoría estaba estudiando de memoria, no observaban la imagen, solo miraban al cielo. Y ahí estaba toda la respuesta, ¿no? Si ven aquí una sola capa de células, entonces es un epitelio simple, ¿no? Su forma, ¿cómo es? Es cúbica. Ya tenemos por lo menos la mitad ya. Epitelio simple cúbico, aquí encontramos células caliciformes y su chapa estriada, que casi no se ve muy bien, pero ya eso ya lo pueden memorizar. Entonces el epitelio completo sería epitelio simple cúbico con chapa estriada y células caliciformes.
Simple cilíndrico, sí, cilíndrico, ¿no sería? Simple cilíndrico, perdón. Epitelio simple cilíndrico con chapa estriada y células caliciformes. A ver. ¿Cómo se borra todo? Ah, ya. Pasamos a la siguiente. Aquí ya vemos más de cerca el epitelio. Una sola capa de células, su forma es cilíndrica. Aquí está la célula caliciforme. ¿Cuál es su función de la célula caliciforme? ¿Quién se acuerda? Su función es la de producir moco. Y a ver si se puede ver aquí. No se ve muy bien la chapa estriada porque son bien microscópicas, pero se ve una línea aquí, ¿no? Una línea que pareciera que hay unos cilios. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el epitelio simple cilíndrico con chapa estriada y células caliciformes. Todo esto viene a ser el corion o lámina propia, en una zona donde se encuentra conformada por tejido conectivo. Estos son los núcleos de los fibroblastos. Y aquí también se encuentran los vasos sanguíneos que alimentan al epitelio. El epitelio es avascular, entonces aquí es donde se encuentran los vasos sanguíneos que van a nutrir a estos epitelios para que no se mueran. ¿Y por dónde pasan? A través de la membrana basal. La membrana basal viene a ser como la aduana aquí, que deja pasar los nutrientes a los epitelios. Aquí tenemos los enterocitos. Esta es su chapa estriada. Y todos los nutrientes que se digieren pasan como pequeñas partículas por estas microvellosidades, perdón, esta chapa estriada, son atrapadas y pasan directamente a la sangre. De la sangre se va directamente al hígado para realizar el metabolismo. ¿Ya? Esa es la función que cumplen estos enterocitos. Y aquí hay unas uniones que son como unos botones que unen a cada célula. Todas estas células están bien unidas, pero que no se puede ver estas uniones. Bien, eso sería intestino delgado. Aquí tenemos al intestino grueso. ¿Cuál es la diferencia con el delgado? La primera diferencia que notamos es las vellosidades ya no están muy separadas. Estas vellosidades son más unidas. Hay excesiva cantidad de células caliciformes, todos estos puntitos blancos. Y aparte el epitelio es uniforme, un solo tamaño, como vemos aquí. También no presenta chapa estriada en cuanto al epitelio. Aquí tenemos el epitelio, es simple, una sola capa de célula, de acuerdo al tamaño de aquí de membrana basal apical, vemos que es bien alargado, ¿no? Entonces decimos que es cilíndrico, simple cilíndrico. No hay chapa estriada, entonces directamente con células caliciformes, abundantes células caliciformes. Ese sería su epitelio del intestino grueso. Medio más de cerca. Tenemos su membrana basal. Este es el citoplasma, su núcleo cilíndrico.
abundantes células caliciformes, su lámina propia, oscorion, conformado por tejido conectivo, núcleos del tejido conectivo y vasos sanguíneos y nervios. Aquí una diferencia en esquema del intestino delgado e intestino grueso. Habla sobre la migración que tiene la vellosidad. La migración es hacia arriba, otras van un poco más bajas. La vellosidad es una más alta, otra más baja. En cambio aquí es más uniforme y sobre todo que aquí termina en punta. En cambio aquí da como una curva, haciéndolo un poco más recto, no termina en punta. Entramos al rumen. Estas son las vellosidades del rumen. Viene a ser esto como si fuese una alfombra del epitelio, del rumen. Si alguna vez han tocado la panza, tiene como unas vellosidades bien que se pueden palpar, ¿no es cierto? Todas estas son esas vellosidades que tienen un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Queratinizado porque todo el tiempo se van descamando células, entonces se agrupan células descamadas y se forma una queratina. Esto es para proteger al epitelio, porque el rumen, como sabemos, es un órgano que todo el tiempo está realizando su función mediante la rumia y a veces las fibras pueden lastimar al epitelio. Es por eso que fisiológicamente se forma una capa de queratina para proteger a este epitelio. Ya, este es el epitelio. Entonces, todo esto viene a ser el epitelio plano, estratificado, queratinizado. Estratificado porque tiene varias capas de células y queratinizado porque la última capa de células presenta queratina. Aquí tenemos la lámina propia o corion, que presenta vasos sanguíneos, y de todo esto le llamamos una vellosidad ruminal. Aquí vemos una vellosidades ruminales. Aquí tenemos la capa submucosa, su capa muscular que presenta músculo liso y su última capa que es serosa. Aquí tenemos al retículo. El retículo presenta crestas a diferencia del rumen. Son las crestas ruminales, pueden ser crestas mayores, crestas menores. Estas son de mayor tamaño, estas de menor tamaño. Y el epitelio es el mismo. El epitelio de retículo, librillo y rumen es el mismo. Presenta un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Lo único que tienen que hacer es diferenciar rumen, retículo y librillo. Rumen presenta vellosidades. Termina su punta en roma. Retículo termina en punta de lanza, ¿no? Aquí tenemos al librillo. El librillo solo se ven las hojas del librillo porque son bien alargadas. No se encuentra la base. Y esta hoja de librillo también presenta un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Su capa muscular presenta una pequeña capa muscular en la primera porción, que es la capa mucosa, que presenta músculo liso. Como este epitelio es bien alargado, entonces se refuerza con unas cuantas fibras musculares. ¿Ya? Entonces, después del epitelio tenemos a la lámina propia o corion y aquí su capa muscular. Pasamos a la tráquea. La tráquea presenta un epitelio pseudoestratificado, que significa que es un falso estrato
Toda esta es una sola capa de células, solo que unas están más abajo, otras están más arriba. Entonces, y de acuerdo al tamaño que es cilíndrico, de membrana basal a membrana apical, vemos el tamaño, es alargada. Entonces decimos que es epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Encontramos también los cilios y células caliciformes. Entonces ahí le complementamos al epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Ahí entonces tenemos a la tráquea. Pasamos a la vejiga. La vejiga que presenta un epitelio de transición mixto o polimorfo. Ya. No tengo más imagen de vejiga, pues. Esa es la única imagen de vejiga que tengo. Creo que estaba en las diapositivas de la doctora, en su computadora de la doctora. Bien, no importa, solo esta imagen, entonces vamos a utilizarla. Aquí tenemos entonces el epitelio, no podemos ver bien de cerca las células, pero son polimorfas, varían de forma. No es un solo tipo de células. Todo esto viene a ser la lámina propia o corión. Aquí una pequeña capa submucosa. Y aquí tenemos la capa muscular. Acuérdense bien, no se van a confundir con retículo, ¿no? Todo esto es el órgano de vejiga. Pasamos a los tejidos. Como primer órgano tenemos al ganglio linfático. El ganglio linfático es un órgano linforreticular que produce células de protección, células blancas. Aquí tenemos una de sus estructuras que es el nódulo linfático. Presenta una cápsula que protege a todo el órgano. A su interior se emergen estas trabéculas o tejido conectivo. Estas trabéculas de tejido conectivo y todo esto viene a ser entonces la corteza del ganglio linfático. Espérenme un rato, tengo una... Ya, listo. Entonces aquí tenemos la corteza del ganglio linfático conformada por la cápsula, sus trabéculas, sus nódulos linfáticos. Y en el centro tenemos la médula. La médula que está conformada principalmente por tejido conectivo, vasos sanguíneos y nervios. Aquí vemos más de cerca un nódulo linfático. En el centro se encuentra el centro germinativo de Fleming, lleva ese nombre por el descubridor.
Y aquí el centro es donde se empiezan a formar los linfocitos, o los linfocitos inmaduros, y de acuerdo a su maduración se van localizando en la periferia. Una vez ya están maduros, se encuentran aquí en la periferia. Aquí tenemos varios nódulos linfáticos, su cápsula, sus trabéculas o tabiques. Aquí tenemos otro órgano que es el vaso. El vaso también presenta una cápsula bien gruesa de tejido conectivo, unas trabéculas o tabiques, todo esto son trabéculas, una pulpa blanca que viene a ser como si fuera el nódulo linfático, en el caso de ganglio, y todo lo demás viene a ser la pulpa roja. Lo que no es pulpa blanca es pulpa roja. Se le llama pulpa roja porque se encuentran eritrocitos, entonces se ve un poco de color rojo o varios puntitos rojos que son eritrocitos que han sufrido, que ya son eritrocitos envejecidos y llegan hasta aquí para formarse nuevamente. Se destruyen en el vaso y de esa destrucción se libera el hierro y a partir del hierro es que empiezan a formar un nuevo eritrocito. Pueden estudiarlo si quieren, metabolismo del hierro. Aquí tenemos otra lámina. Este viene a ser la cápsula. Todas estas son sus trabéculas. Aquí se ve bien la pulpa blanca, esto de color más celeste. Su pulpa blanca con su arteriola central, que no siempre es central, también puede ser periférica. Entonces, acuérdense bien, todo esto de la pulpa roja, aquí ya se ve un poco más rojo. Y eso sería el vaso. Como epitelio glandular, esto debería estar más arriba, ¿no? Pero igual va a entrar. Epitelio glandular, aquí tenemos la glándula salival. La glándula salival presenta 3 tipos de células que son los acinos mucosos, acinos serosos y acinos mixtos. Los mucosos son estos más claritos, más blanquecinos. Los serosos son estos más rosados. Y los acinos mixtos es una combinación de ambos, o sea, presenta algunos la mitad de cada uno. Aquí vemos acinos serosos. Perdón, este es un acino mixto porque de aquí empieza. Tiene una porción de un acino mucoso, entonces un acino mixto o cero mucoso también se lo llama. Todos estos son los acinos mucosos que son los más abundantes. Estos presentan acinos serosos, color rosado. Y también podemos encontrar conductos excretores, que es por aquí por donde sale la saliva. Ya, entonces ahí teníamos glándula salival. Luego tenemos al lobulillo tímico, perdón, al timo que presenta, que está dividido en lobulillos. Todos estos son lobulillos. El timo presenta una cápsula que no se ve muy bien y a su interior se emergen estos tabiques o trabéculas que dividen al órgano en lobulillos. Todo esto es un lobulillo tímico. Cada lobulillo presenta una corteza y una médula. La corteza siempre va a estar en la periferia, la médula en el centro. Y aquí encontramos los corpúsculos de Hassall, que están en la médula. ¿Ya? Entonces aquí tenemos zona cortical, zona medular, corpúsculo de Hassall, tabiques o trabéculas y su cápsula. Esas serían sus partes del timo. Su tejido es linforreticular. Apréndanse bien esto, jóvenes. Estamos conversando con la doctora a ver si podríamos tomarla el lunes nomás.
el día lunes, el día martes y miércoles a diferentes grupos y que sea oral porque es muy complicado tomarle escrito. Uno lo programa para que escriban esto, digamos, y a veces escriben por demás y hay que estar corrigiendo uno por uno, ¿no? Entonces, apréndanse bien las partes también, estudienlo, ya creo que ya no tienen más exámenes la otra semana. Tenemos de ecología, el grupo D, y también el grupo F, porque igual lleva con el mismo docente. El día lunes, Sí, el día lunes tenemos el último parcial. Hijito. el último, ya acabo con eso. Sí, ¿Y a qué hora es su examen? hasta el momento dijo que sea como a las 8, pero falta confirmar con el grupo F si van a poder a esa hora. Recién cuando pregunta a los dos grupos, recién nos confirma, pero nosotros le dijimos que sí podíamos a las 8 de la noche. En la noche. Sí, Mm. Ya vamos a ver cómo